De Punto Activo. Me llamo Josué Ríos y el día de hoy nos acompaña la fisioterapeuta, catedrática y especialista en traumatología y ortopedia, Edna Rodríguez. Ay, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, aquí acompañándolas y para que aprendamos un poquito más. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de fracturas de cadera, pero vamos a iniciar conociendo un poco a Edna. Edna es colombiana. Bueno, me presento, soy Edna Rodríguez, fisioterapeuta catedrática y especialista en el área de traumatología y ortopedia. Mi experiencia casi de 10 años en la experiencia clínica, experiencia como docente, como les vengo diciendo, y sobre todo en el campo de la educación. ¿Qué más les puedo contar? Tengo mucho conocimiento sobre medicina biológica, pero lo más importante es la pasión que vivo por la fisioterapia, que esa es la que nos ha reunido el día de hoy. Así es, el día de hoy la fisioterapia está con nosotros, como siempre en este podcast, y pues vamos a dar inicio con este tema que es muy amplio, que es las fracturas en cadera. Cuéntanos qué es y cómo se desarrolla una fractura en cadera. Bueno, antes de entrar en el tema de fractura de cadera, les cuento de mayor costo a nivel hospitalario. O sea, imagínense todo lo que nosotros podemos ahorrar en costos, en hospitalización, todo lo que son prótesis y sobre todo lo que son los eventos adversos que puede llegar a sufrir un adulto mayor, ¿no? Cuando hablamos de fractura de cadera siempre pensamos en el adulto mayor. Pero resulta que también puede esto suceder desde niños, ¿sí? O sea, un niño no está exento de una fractura, mejor aún de una luxación de cadera. En un congreso, te cuento que en un congreso de actualización, hablábamos mucho de que un niño que ha tenido un antecedente de displasia de cadera a futuro es un candidato para un reemplazo de cadera. Entonces imagínense si nosotros hacemos un diagnóstico previo de un niño, todo lo que podemos llegar a prevenir, ¿sí? Entonces imagínense que es una de las lesiones más fuertes, que de hecho te cuento también de que hay algo muy curioso de que un paciente después de sufrir una lesión de fractura de cadera, que no es cualquier lesión, ¿sí? Que limita el movimiento, ¿no? Tiene un índice de vida de 5 años. O sea, imagínense que no solamente que se fracture y que vaya a rehabilitación, sino todos los cuidados a nivel sistémico que tiene que tener para poder tener una vida más prolongada. Entonces, imagínate. En estos cuidados que mencionas, ¿qué debemos de tener en cuenta? Bueno, primero tenemos que aprender a identificar cuándo es una fractura de cadera, ¿cierto? Normalmente, cuando nosotros hablamos de fractura de cadera, tenemos que ver que hay unos signos muy claros, ¿sí? Como la malformación de la pierna, ¿sí? Muchos casos, obviamente, el mayor evidente para saber si alguien se fracturó es el dolor, ¿sí? Que para algunos es algo alarmante, bueno, para mí ya es cotidiano. No debería decirlo, pero sí es cotidiano ver a gente que se fracture. Del trabajo, ¿cierto? Del día a día de trabajo. Sí, claro. Entonces, el índice más fuerte o lo que indica más de una fractura es el umbral de dolor del paciente. El dolor es un dolor indescriptivo que usted no se puede imaginar cuánto duele fracturarse. Y obviamente el hecho de que usted no puede posesionar a la persona o no la puede poner en una posición ni sentada ni de pie, porque en cualquier posición que usted la mueva, él le va a gritar dolor, ¿no? Le va a gritar que le duele y obviamente usted va a ver que va a haber una evidente rotación de cadera. ¿Qué posición usarías en ese caso? Mira, cuando un adulto mayor, digámoslo así en este caso, se fractura, lo ideal es llamar a la ambulancia, ya que tiene que haber una tabla donde amarran al paciente mientras llega al hospital. Y una vez llega al hospital, lo primero que hace el médico es una radiografía para identificar qué tipo de fracturas estamos hablando, porque hay muchos tipos de fractura. La normal, que no deberíamos decir normal, pero la común es fractura de cuello, de fémur, ¿sí? Que es muy común. Y la incidencia más alta, como les venía diciendo al principio, es en mujeres mayores de 60 años. ¿Por qué dicen mujeres con mayor frecuencia? Es mayor, pero aparte que muchas enfermedades, las mujeres somos como más propensas a sufrir enfermedades. En este caso es por la descalcificación a raíz del proceso hormonal o de menopausia que la mujer sufre. Entonces, muchas de las mujeres es muy importante hacerse la densitometría, que es ver qué tanto grado de osteoporosis tienes en tu cuerpo o del estado en tus huesos y así poder nosotros prevenir este tipo de descalcificaciones que terminan en una fractura.
En esta parte de la descalcificación existen dos puntos, la osteoporosis y la osteopenia. Cuando hay osteopenia también son propensos a... Cuando hay osteopenia se usa algún tipo de medicamento que lo que hace es evitar a que el hueso llegue a una descalcificación. Entonces digamos que la osteopenia es el aviso del cuerpo diciendo aquí algo está pasando, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces si nosotros empezamos con una muy buena alimentación, ya identificando la osteopenia, aunque no debería pasar eso porque si tenemos un buen control no deberíamos llegar a una osteopenia, o sea, no deberíamos llegar a ese punto. Entonces la buena alimentación, el hecho de hacer ejercicio, el tomar el sol, todo eso hace una buena armonía al hueso, que lo que va a evitar es que él sufra una descalcificación como tal. En esa parte estoy muy de acuerdo, alimentación y ejercicio, pero hay algo, siempre los médicos les van a decir eso, tienes que hacer ejercicio y tienes que comer bien, pero en el caso de un adulto mayor, ¿qué sería hacer bien ejercicio? ¿Cómo sería para prevenir que tenga una fractura? Los adultos mayores no están exentos a hacer ejercicios de resistencia o ejercicios de fuerza, lo único es hacerlo de una manera progresiva. Sí es muy importante para nosotros los fisioterapeutas que el adulto mayor consulte a un fisioterapeuta que le haga una valoración integral donde mire el estado de su columna, cómo están sus huesitos, qué tanta masa muscular tiene, porque vuelvo y les digo, esto no es una receta de cocina, o sea, esto no es todos tienen que ser iguales y entonces a todos nos tienen que prescribir lo mismo, no, o sea, cada persona tiene una condición morfológica corporal que hace que sea especial. Entonces por eso es importante de que ellos, lo que te decía, la alimentación, el tomar el sol, el hacer un ejercicio con una prescripción especial para ¿Tomar el sol por qué? Perdón, ¿tomar sol por qué? El sol te produce una vitamina que lo que va a hacer es esta vitamina es reforzar el calcio en los huesos, ¿sí? ¿Y por qué refuerza el calcio en los huesos? Porque el hueso necesita calor, o sea, haz de cuenta que el hueso también como tal necesita calor y esto hace que no se fracture con tanta facilidad, además que hace que las moléculas, o mejor aún, el calcio se fije más a los huesos. Ahora, es importante también que se consuma magnesio, pero vuelvo y les digo, no es una receta de cocina, pero el magnesio es el que me permite fijar el calcio a los huesos y evitar las descalcificaciones. Muchas veces hacemos los exámenes de laboratorio mirando qué tanto calcio tiene el paciente, pero no miramos qué tanto magnesio tiene el paciente. Si tengo un bajo contenido de magnesio, por más de que yo tome calcio, van a aparecer las famosas calcificaciones, ¿sí? Que son muy conocidas, o cálculos renales, o diferentes tipos de calcificaciones que se van a diferentes partes del cuerpo, que lo que van a hacer es daño. Y esto lo que me está indicando es que no hay una buena cantidad de magnesio que permita fijar el calcio. Entonces mira cómo es tan importante no solamente fijarnos en la patología como fractura de cadera, sino cómo esta fractura de cadera puede desequilibrar todo un cuerpo. El simple hecho de que un paciente esté postrado en cama con una fractura de cadera que se supone que tiene que durar 24 a 72 horas para poderlo operar. Y hay pacientes, los tuve, que duraban 3, 4 días esperando un quirófano. No estoy diciendo que esté mal, pero sabemos que nuestro sistema de salud está saturado. Bastante. Y esto hace que el tono del paciente baje, esto hace que tenga problemas respiratorios, esto hace que se desacondicione, que su circulación no sea la misma, ¿sí? Entonces mira cómo todo un sistema colapsa por una fractura. Lo que nos decías, ¿no? O sea, los gastos que se hacen no son solamente de la operación, posteriormente pues es el reposo, la parte respiratoria, úlceras por presión, todo esto que pasa después de la caída de la fractura. Y estamos hablando de un adulto mayor, o sea, su condición de riñones es una de las condiciones que más se afecta, o sea, las infecciones urinarias, las úlceras de presión por reposo. Entonces miren todo lo que llega a desencadenar el hecho de que un paciente que esté postrado en una cama, ¿sí? Ahora, una vez pasa el proceso de cirugía, que tenemos también que ver que hay muchos tipos de prótesis dependiendo de la lesión del paciente. La mayoría son prótesis de tipo proximal o cercanas a la cabeza de fémur, que es la muy común. O sea, es como muy pegadito a la cadera. Exacto, es muy pegadita a la cadera, que es la que normalmente se usa. Pero también tenemos clavos intramedulares, que es prácticamente una prótesis que atraviesa todo el hueso. Tenemos cemento medicado, que muchas veces también lo utiliza. Entonces hay muchas alternativas de prótesis
Que eso también es importante decirlo, ¿por qué? Porque dependiendo de la prótesis que tenga el paciente, así mismo es la rehabilitación del paciente. Hay prótesis que son fijas y el fisioterapeuta o mi colega empieza a mover su pierna de lado a lado y no se acuerda que hay una prótesis que no se puede mover, que el diseño que le tuvieron es porque nos tocó hacerle esa prótesis porque de pronto el hueso estaba muy poroso, entonces o lo refractura. Entonces es muy importante también tener claro que hay tipos de prótesis, ¿cierto? Y que tenemos que tener claro que si es una prótesis que me permite la movilidad del paciente, no solamente fijar el hueso, sino que el paciente recobre nuevamente su movilidad, es importante la rehabilitación precoz, porque también es otro tema importante que tenemos que tocar. Muchos de los pacientes se demora su cirugía, luego lo operan, para ir a rehabilitación pasa un mes, 2 meses, ya los músculos y la condición de ligamentos no es la misma calidad. Y eso hay que ser muy claros con el paciente, de que entre más pronto sea su rehabilitación, mejor adaptación funcional va a tener. Entonces muchas veces pasa eso. En el tema de las prótesis, ¿qué prótesis ayuda a que la rehabilitación sea mejor? Bueno, ahí yo no entraría mucho en decir qué prótesis es buena o qué prótesis es mala, porque hay marcas de todo tipo, ¿verdad? Okay. Pero lo que nosotros buscamos es que sea que la función de la prótesis en el cuerpo sea darle nuevamente movilidad al cuerpo. Pero ahí vuelvo y digo, si el hueso está poroso, el doctor no te va a poner una prótesis que sea de movimiento cuando sabe que si lo mueves se rompe con facilidad. Otra vez vuelvo a fracturar. Exactamente, sí. Entonces no se trata de qué prótesis es la de mejor calidad, sino qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que requiere el paciente, porque eso también se volvió un mercado. Entonces es como la mejor prótesis es esta, entonces esta se la ponemos a todos. No, o sea, es dependiendo de lo que el paciente te exija en el momento que está. ¿Ya? En el tema igual de las prótesis, hay movimientos que están contraindicados. ¿Qué movimientos no tendría que hacer o qué posición no debería de tomar un paciente que tiene una prótesis en la cadera? Perfecto. Una vez el paciente tenga una prótesis en cadera, una de las indicaciones más importantes es que el paciente no se sienta más de 90 grados, o sea, que la silla donde se vaya a sentar sea inferior a 90 grados. Llámese banquito, llámese la taza del baño, él se le adapta un mueble al baño para que no sobrepase los 90 grados, ya que si hace una flexión muy profunda, la prótesis se puede llegar a salir. El cruzar la pierna hacia ese lado es una de las indicaciones que nosotros ya no le recomendamos al paciente, que cruce su pierna, por ejemplo. Y en algunos casos, cuando son pacientes fracturados, quedan a veces con un acortamiento. Normal, el ser humano tiene una diferencia de 1 centímetro. O sea, nosotros no somos perfectos, ni simétricos. Todos están chuecos. ¿Estás de acuerdo? Sí, todos somos chuecos de alguna manera. Entonces tenemos una diferencia de 1 centímetro. A un paciente que tenga ya una fractura de cadera, muchas veces tienen diferencias de 2, de 4 centímetros. Es importante también, nosotros al momento de hacer la valoración, mirar cuánta diferencia tiene de una pierna a la otra y hacerle un zapatito o diseñarle un zapatito que tenga la altura que le falta. Esto lo hacemos con ayuda del ortopedista, ¿verdad? Con ayuda del ortopedista, el ortopedista va a tomar la medida, le va a mandar a hacer sus zapaticos, sus taconcitos, lo pueden llamar así. ¿Y qué va a evitar esto? Que la cadera no tenga un desnivel y obviamente me genere una escoliosis. Paciente con fractura de cadera, si no tiene sus buenas medidas simétricas, va a tener a futuro una escoliosis marcada por la compensación que hace todo el tiempo. Nosotros sabemos mucho de movimiento. Nosotros los fisios siempre tenemos nuestro lema de los fisios somos el movimiento. Sí, pero el movimiento hay que saberlo hacer. Que esa ha sido como la discusión, ¿cierto? Claro. Está bien, o sea, sí somos fisios, pero el movimiento para quién es, qué necesidad tiene y qué objetivos vamos a tener con este paciente. Por eso no manejamos recetas, porque cada paciente es súper diferente, súper diferente. ¿A qué se dedica? Si en su casa hay escalones, si tiene que salir a la calle o ya no va a salir, o sea, son muchísimas cosas. La adaptación del adulto mayor, una vez tenga una prótesis, es una adaptación bastante fuerte porque se le va a mandar una andadera, o sea, prácticamente el paciente normal, sin ningún problema de hospitalización ni nada, normal.
Al otro día de su cirugía, el fisio lo para, lo tiene que poner de pie, ¿sí? Que ese es uno de los miedos, porque dice, pero ¿cómo me va a poner de pie si ayer me operaron? Lo tiene que poner de pie porque él tiene que volver a adaptarse a la funcionalidad que había perdido. Entonces él lo tiene que tener de pie. Ahora, otro dato, la cicatriz normalmente es de tipo en el muslo, pero en la parte lateral es una cicatriz profunda, porque abrieron, quitaron un huesito fractural, metieron prótesis. Entonces, importantísimo, importantísimo, yo puedo decir que lo más importante es una cicatriz totalmente limpia, sin pus, sin nada de ningún efecto bacteriano ni nada, porque si el paciente no le cierra la cicatriz, ¿yo cómo le voy a hacer una rehabilitación si yo ya estoy viendo que tiene un proceso de infección, que es la famosa osteomelitis, que puede dar en hueso, ¿cierto? Y eso ya complica las cosas más. Muchísimo, muchísimo. Ahora, la cicatriz es una cercanía pélvica donde el paciente orina, donde el paciente hace popó, ¿cierto? Entonces es un foco de infección que si no se hace las medidas adecuadas, pues es bastante peligroso. Entonces ya saben, el otro día lo ponen de pie, el fisioterapeuta, ¿cierto? Aclaro. Sí. La condición de la cicatriz, que es una condición importante, que no tenga calor esa zona, porque también es un proceso que hay que mirar y hacerle control de que no haya ninguna infección. En esta parte de la cicatriz, ¿en qué momento empiezas a cuidarlo de la adherencia, que no queda adherida? Prácticamente el tejido tiene un plazo de reparación. Te puedo decir que un plazo de entre hasta 2 semanas, casi 3 semanas de reparación. La enfermera realmente es la que se encarga de todo el tema de la sepsis de la cicatriz y de que no haya algún proceso. Ya una vez la cicatriz cierre, ya una vez si hay que quitar o retirar puntos, se retiran. Nosotros de fisio tenemos que estar muy pendientes de que no me genere una adherencia a la cicatriz. Entonces te puedo decir que aproximadamente entre 3, 4, 5 semanas, vuelvo y te digo, el proceso de cada paciente depende de la alimentación, depende de su estado de ánimo también, se puede decir, y es importante que estos pacientes consuman vitamina C. La vitamina C es un antioxidante importantísimo que me va a ayudar a terminar de cicatrizar y a terminar de formar el hueso. Entonces, son datos muy importantes para este tipo de pacientes. Ok, nos has mencionado que al día siguiente se tiene que parar, hay que cuidar la cicatriz, hay que darle vitamina C. ¿Qué más tenemos que hacer en los primeros días, primeras semanas? La adaptación de la persona al lugar donde vive, es importante preguntarle si usted tiene escaleras, o usted tiene una rampita, o usted vive en un segundo piso, vive en un primer piso, porque es importante que nosotros ingeniemos estrategias que nos permita adaptar al paciente al nuevo ámbito que va a recibir. El paciente sale de la clínica en silla de ruedas y es importante que los familiares consigan una andadera, porque con esta andadera él va a empezar a apoyarse para después nosotros, con el tiempo, quitarle la andadera, que es la parte más difícil, creo que desadaptar a un paciente de cirugía de cadera, de quitarle la andadera no es fácil, pero poco a poco con muchas estrategias lo logramos, y eso nos permite que el paciente vuelva a ser funcional. Ahora, es muy importante también la edad, porque yo no le puedo exigir a un paciente de 80, 90 años que me camine rapidito o que me haga todo lo que yo necesito. No, hay que tener en claro, aunque ya es mucho cliché el tema de la edad, porque he visto personas de 80 años con más flexibilidad que yo y que cualquiera, pero también es importante tener en cuenta de que es una condición donde uno ya tiene que tener mucho más cuidado con ellos. Ellos salen ya con un proceso de rehabilitación, va a la fisio domiciliaria o consulta a su clínica, consulta a su centro, y lo que va a hacer ya va a ser todo el tema de ejercicios, trabajo de equilibrio, ¿cierto? Muy importante, el manejo con balón, o sea, ya nosotros buscamos todas nuestras técnicas que tenemos, que son bastantes. Muchísimas. Pero hay que ser muy enfático para qué lo estoy haciendo. Y con esto vamos a empezar nosotros ya nuestro esquema de rehabilitación. Las visitas al paciente, el control que le vamos a llevar, ya el paciente va a empezar a ver su mejoría, ¿cierto? Son pacientes que, digamos, si van a ir a una plaza, es importante que le lleven su sillita de ruedas, ¿cierto? Porque, pues, digamos que mientras empieza a adaptar nuevamente el cuerpo,
cuerpo a una prótesis, es importante cuidar de que tampoco se excedan caminando, ¿cierto? Y que tengan sus periodos de descanso. Entonces, eso es importante. Otra que se me olvidaba también decirte es, una vez ellos tengan cirugía de cadera, es importante que compren una almohadita entre las piernas para que al momento de que el paciente me duerma no me vaya a cruzar una pierna sobre otra, que es muy común que pasa. Duerme uno así, se acostumbra. Ajá. O dormirse de lado, ¿cierto? Pero con su almohadita entre las piernas, ¿cierto? Es como cositas, recomendaciones que hay que empezar a tener con ellos muy específica. La ducha tiene que tener un tapete antideslizante con el fin de que no se me vaya a resbalar, que no se me vaya a caer y preferiblemente que se bañe sentado, ¿sí? Esto es previo a la cirugía, o sea, es un paciente que no le vas a decir póngase de pie y báñese de pie, no. Sentadito, se baña, se asea súper bien y ya poco a poco vamos a empezar a que gane más tiempo y que ya pueda estar de pie bañándose, ¿no? Pero tiene que ser de manera progresiva. Ok, esto que nos menciona es para la primera etapa. Esto en México desafortunadamente no se hace así en el sector de salud público y pues sería buenísimo que se empiece a implementar porque todo esto que ella nos está comentando va a reducir los costos muchísimo y también el tiempo de recuperación. Si se empieza a hacer desde un principio todo lo que ella nos comenta, vamos a hacer un gran cambio en el paciente y se van a ahorrar muchos gastos. Para la siguiente parte, pues me gustaría que nos contaras qué hacemos ya que va avanzando en su rehabilitación. Nos comentabas que no se puede sentar en 90 grados. ¿En qué posición podría como empezar a lo mejor a tener alimento o cambiar de posición? Porque no puede estar como todo el tiempo acostado, se va a cansar, se va a aburrir, las úlceras, entonces, ¿qué se podría empezar a hacer? Lo ideal es que una vez ya empieces el proceso de rehabilitación, nosotros empezamos a hacer todo lo que son movilización de pies, ¿cierto? A que mueva sus piecitos, empezamos a hacer, nosotros llamamos ejercicios isométricos, que son contracciones sostenidas. O sea, le metemos un baloncito debajo de la rodilla y le decimos que por favor apriete ese baloncito y lo que vamos a ganar es fuerza en el músculo que se llama cuádriceps, que es el que está abajo de la pelvis, ese que encontramos primero. Y les tengo un dato, si usted tiene fuerza en cuádriceps, usted puede caminar. Pero si usted no tiene fuerza allí, pues usted no tiene fuerza ni estabilidad para caminar. No se va a poder mover. Es uno de los músculos que más tenemos que trabajar. Me decías de estar mucho tiempo sentadito, acostado, sí. Poco a poco vamos a poner almohaditas hasta que él pueda llegar a una posición más sedente, más controlada. Para nosotros es importante trabajar mucho la parte respiratoria con ellos, por el tema de estar mucho tiempo acostado, por el tema de la dificultad. Entonces, con ellos hay muchas cosas que trabajar. Ya pasamos fase 1, que es la fase más cuidadosa con el paciente, se puede decir. Ya fase 2, ya lo que nosotros vamos a hacer es más rehabilitación de marcha, ¿cierto? Una vez ya él tenga fuerza, porque yo no voy a parar a un paciente a caminar cuando sé que no tiene nada de fuerza. Eso sería una irresponsabilidad de cualquiera. Entonces, una vez ya tenga fuerza, ya tenga control de los estáticos y de los dinámicos. Los estáticos los llamamos a todos los ligamentos y los dinámicos obviamente a toda la parte muscular. Ya obviamente empezamos todo lo que es rehabilitación de marcha y trabajamos mucho lo que es equilibrio en esa fase 2. Yo creo que esa fase 2 es una de las fases más importantes también porque de ahí me define cómo está pisando él, cómo está haciendo su marcha, ¿cierto? Y obviamente pues todas las correcciones que tengamos que hacer nosotros en cuanto a postura, porque no es lo mismo que él me camine hacia adelante, me camine hacia atrás, sí. Exacto, y tenemos que ver que la andadera esté en la altura, dependiendo de la altura del paciente. Entonces hay muchas cositas que nosotros empezamos. Y en la fase 3, que se supone que es la fase que me permite saber que toda la rehabilitación fue un éxito, ¿sí? Que es básicamente en trauma siempre hay algo muy importante, que si yo tengo claro las fases y mi paciente no sale adelante, en la fase 3 algo hice mal que no tomé en cuenta en las otras fases, ¿sí? Entonces ya la última fase es la fase donde yo ya empiezo a hacer capacidades físicas, entonces yo ya lo pongo a caminar un poquito más, ya le pongo juegos o le pongo diferentes actividades donde yo ya vea que él tenga más equilibrio. Obstáculos también. Obstáculos, sí, entonces ya el paciente se vuelve mucho más funcional, más independiente, ya él va al baño, ¿cierto? Ya él se puede sentar a comer solito, ya. Y recuerden,
es de la cintura para abajo que operaron el paciente. De aquí tronco y manos está bien, entonces es como decirle al paciente, ok, que operaron de la cintura para abajo, pero aquí arriba podemos seguir trabajando. Muévete, sí, sea activo, ¿no? Entonces ya la fase 3 es lo que nosotros ya empezamos a verificar que la terapia haya sido efectiva. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Porque hay que saber hablar de la actualidad. Y actualmente nos quedamos en una fase 1, que es el proceso de cicatrización, de la inflamación, y nos quedamos ahí, calor, frío, corriente, y ahí. Y no me muevo de ahí. No, se supone que nosotros nos crearon para sacar al paciente, o sea, de que el paciente se me vuelva funcional y se mueva lo que más pueda, o sea, en cuanto a independencia, ¿no? Y hasta donde pueda. Sí. Pero entonces, si ya ganamos un poquito más y el paciente te hace más cositas, pues bendito sea Dios, o sea, por ahí era, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros buscamos, y lo que buscamos en este tipo de espacios es eso, educarlos, mostrarles las diferentes alternativas, que sí, que pasen algunas condiciones aquí en México, sí. Y les cuento un secreto, imagínense que en mi última entrevista que yo tuve en Colombia, yo dije mi sueño es ir a México a hacer un programa de radio. Un programa. Excelente. Exacto. Y ahora estamos aquí haciendo un programa en México, enseñando lo que traemos desde Colombia, complementando las cosas de aquí. Entonces, siempre hay que ver de que lo que de pronto no se está realizando ahorita, nosotros podemos darle un giro para mejor. Claro. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos con este tipo de pacientes. Y siempre tener un control. Está muy claro de que esto no solamente pasa a las mujeres, le pasa a los hombres también. Y no es solamente por caída, un accidente de tránsito, la caída desde una misma altura, estas personas que están pintando y que de pronto no tienen un arnés y se caen. O sea, hay muchos factores que te pueden llevar a una fractura de cadera. Futbolistas que se han fracturado la cadera también, no solamente sus rodillas, ¿sí? La cadera también es un factor, y para que se fracture una cadera es porque es un impacto de fuerza muy fuerte. Fuertísimo. O porque el hueso no tiene la resistencia que tenía antes, ¿no? Pues lo de la osteoporosis, ¿no? Ajá. Más o menos el tiempo de una recuperación tras una fractura de cadera, ¿cuánto tarda? Un aproximado. Lo normal serían 6 meses. A los 6 meses el paciente ya debería estar en otro nivel. Ahora, hay que tener factores como que tenga el paciente una enfermedad de base, por ejemplo, una esclerosis múltiple que lo haya llevado a una fractura, o sea, una enfermedad degenerativa que lo haya llevado a su fractura, pues ya sabemos que la recuperación de este paciente puede durar 1 año, porque tiene una enfermedad de base, ¿sí? Pero una persona normal, así digamos joven, o no declaremos tanto joven o adulto, pero sí una persona sin ninguna otra complicación secundaria, 6 meses aproximadamente. 1 año, porque es que aquí hay otro punto importante, la rehabilitación no solamente cuando va al fisio, ¿cómo les parece? Es para toda la vida. O sea, si usted le enseñan a hacer ejercicio, no es para ahorita, es para que usted lo haga siempre. Sí. Que lo esté practicando siempre. De hecho, incluso aunque no tengas ninguna lesión, es importante que estés manteniéndote activo, que hagas ejercicio. Y yo le hago trampa a mis pacientes, que no me vean mis pacientes en este video, porque ellos saben que yo les dejo tareas. Le digo, le dejé esta tareita que tienen que hacer y traérmela para dentro de 8 días. ¿Sí? Este ejercicio. Y llega el día y no lo han hecho. Le digo, bueno, ¿qué pasó? Si yo le dejé este ejercicio. Entonces, ya saben que yo estoy encima llevándoles un control, y si les digo, si ustedes no lo hacen, no avanzamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, es eso, incitar al paciente y mostrarle que si lo hace, logra muchas cosas. Claro. Pero si no lo hace, se vuelve un círculo vicioso la terapia y no sale de ahí. Es que cuando lo hacen y lo sienten en su cuerpo, que si hay un cambio, hasta los motiva, ¿no? Dicen, lo voy a hacer y voy a mejorar, y el siguiente ejercicio, ya hasta como que en la siguiente sesión se ven con más ganas. Exacto. O sea, si usted le muestra al paciente resultados, que acuérdese que esto es un trabajo de 50-50, no es el fisio todo el tiempo, es el paciente también, ¿ya? Entonces es importante tener claro esas cositas. Claro, te preguntaba del tiempo porque quiero ir a otra pregunta relacionada con el tiempo. Okay. Cuando tenemos en cuenta que ahorita los pacientes tardan 6 meses hasta 1 año en rehabilitarse, tienen a alguien que los cuida, porque no se pueden desplazar, porque no pueden hacer muchas cosas. Entonces, aparte de el abordaje que se tiene que hacer con el paciente, llega a haber una segunda persona que suele verse afectada, que es el cuidador.
el síndrome del cuidador, que no es solamente que el enfermo está allí, sino la persona que lo está cuidando, que lo baña, que lo cambia, que lo... Sí, es muy cierto, pero te voy a ser muy clara. Cuando nosotros ya llegamos a una edad superior, ¿cierto? Si usted conformó una familia, conformó sus hijos y todo el tema, pues esa es como la recompensa de todo lo que usted hizo por ellos, digo yo, ¿no? Entonces a veces son 6 meses que sí es fuerte el tema de rehabilitación, pero son situaciones donde uno como familia se une más y a veces el paciente sale más rápido por esa unión familiar que tiene el paciente. Claro. Te doy el ejemplo, tuve un paciente con Alzheimer y había un señor que tenía el mismo diagnóstico al mismo tiempo de él y el señor iba solito, nunca iba nadie con él, nunca. Okay. El señor avanzó hasta que falleció. A diferencia de mi paciente, que su esposa siempre iba con él, siempre lo apoyaba, siempre. Y ese calor y esa unión hizo que el paciente, bueno, de pronto no se haya curado, pero digamos que eso hizo que le echara ganas y que saliera adelante. Entonces, por eso te digo, a veces el síndrome del cuidador es muy cierto, lo de los 6 meses, pero la unión familiar es tan importante que yo les dije desde el principio, estos pacientes duran 5 años. Por cualquier enfermedad respiratoria, infecciosa, todo, pueden fallecer, pero yo les cuento un dato familiar. Mi abuela tuvo fractura de cadera y por ella estudié fisioterapia y ella duró, no te voy a decir, no duró 5 años, duró casi 10, 15 años. ¿La acompañabas a las sesiones? Sí, ella la acompañé a las sesiones. Ella se me fracturó cuando yo tenía 16 años. Okay. Y se fracturó por un filito de nada, o sea, estaba tendiendo la ropa y ¡pum! Ahí se cayó. Y ya cuando la recogimos con mi hermano, ya su pierna estaba en rotación externa. Y ahí es que te digo que uno ni la puede sentar, ni la puede acostar. No se llamar mueve. a la ambulancia Sí. porque no puedes hacer nada. Ya una vez ella la operan, ahora antes de operarla le hicieron como una tracción para evitar que el músculo, la reacción del cuerpo siempre que hay una fractura es recoger el músculo, protegerlo. Entonces lo que hacen es hacer una tracción lineal para que al momento que operen el músculo ya esté, digamos, un poquito más preparada la incisión que le van a hacer. Okay. Entonces, y por ella yo la acompañé en fisioterapia, todo su tema de rehabilitación, y ella me duró ya 15 años, o sea, ya ahorita ya se fue, pero me duró el tiempo que tenía que durar y que Dios quiso que durara, pero te digo que es muy importante el tema del apoyo familiar. Qué gusto que te vio, que la acompañaste y después te vio durante la carrera Sí. y después te vio como profesional. Sí. Qué gusto haber sido tu abuela en ese momento. Sí, o sea, fue muy impactante y ella siempre me apoyó, o sea, siempre me apoyaba porque siempre la siento cerca. Pero lo que te digo, o sea, cada uno tiene una experiencia que hace que uno se enamore de la carrera. Por eso te digo que, por eso nosotros somos como muy exquisitos en el tema de que son seres humanos, el ser humano es integral totalmente. Yo tengo que ver no solamente su fractura, sus emociones, si se siente solo, ahora no somos psicólogos, no nos podemos meter en el campo de psicología, no estudiamos para psicólogos. Pero a veces el paciente necesita desahogarse, necesita hablar, necesita contarte cosas, y siempre les he dicho, den consejo de algo que ustedes hayan vivido, que hayan manejado, no den consejos de cosas que no han manejado en su vida. ¿Ya? Este tema te quedó perfecto a ti y ni lo planeamos así, ¿eh? Sí. Justamente tienes la experiencia. Sí, y no solamente la experiencia, es ese plus que tengo, no es que me esté echando halagos, pero de enseñar, ¿sí? O sea, de que si yo sé algo, te lo puedo enseñar a ti para que no cometas de pronto muchos errores de mucha gente, ¿sí? Y porque estamos hablando de seres humanos, vuelvo y les digo, el paciente con fractura no es, llegó mi paciente de fractura de cadera de la 1 de la tarde, no, llegó, no sé, Soledad Gamboa, mi paciente. O sea, son personas, son seres humanos, por eso es que si usted no domina este tema, remítalo a un especialista de trauma, no se ponga a improvisar, a decir, no, es que yo sé que yo lo saco, yo sé que yo sé, no. Vuelvo y les digo, si es una prótesis que usted no conoce y empieza a hacer ejercicios que son inadecuados, me daña más al paciente, y eso es lo que no buscamos. Y es eso de no estar compitiendo, o sea, es que no hay por qué competir, hay antes que complementarse, hay antes que aprender, ¿no? O sea... Sí. Hay una frase que dice, haz compitas, no compitas. Porque justamente
es algo que buscamos, ¿no? Como la aceptación de otras áreas de la salud, podría decirse, médicos en especial, pero también entre nosotros llega a haber como esa envidia, ¿no? No, pero es que no hay por qué. O sea, eso es algo que yo, no saliéndonos del tema del que vinimos, pero no hay por qué. Uno enseña con amor, aprende con amor. Yo todos los días aprendo, o sea, todos los días cada paciente me enseña algo. Todo no me lo sé y es tan bonito el cuerpo que todos los días te muestra algo nuevo. Algo nuevo te muestra. Y eso es lo más interesante. Puede ser un fisio que sepa de muchas técnicas y puede ir a muchos cursos y puede hacer muchos talleres, pero te voy a decir algo, y es muy claro, yo puedo ir a muchos cursos, pero si a la hora del test no sé para qué sirve cada uno, o se lo implemento al paciente todos al mismo tiempo. Entonces por eso nosotros con la compañera Jenny estamos haciendo unos talleres específicamente, no es para que esté haciendo una propaganda aquí, pero sí está bien, saludos Jenny de Fisiocen, la vamos a mencionar. Jenny de Fisiocen. Vayan a verla, tiene muy buenos talleres. Estamos haciendo unos talleres específicamente creando esa conciencia del fisio, ¿sí? De la conciencia de profundizar más en los temas y sobre todo el humanismo. O sea, yo siempre les hago mucho énfasis en eso. Sean humanos, o sea, sean sensibles, no sean fríos, ¿sí? Y sobre todo sigan aprendiendo, o sea, y con ella estamos haciendo esos talleres que lo que buscamos es eso, enseñar diferentes alternativas que permitan un buen beneficio para el paciente y una mirada diferente, ¿no? Me vuelvo tantito a esta parte emocional porque mencionabas que cuando el familiar apoya, el cambio es muy diferente. Escuchaba justamente en estos días sobre un artículo que les preguntan a las enfermeras de un hospital de cancerología, del área de cancerología, por qué hay pacientes que sí salen y pacientes que no salen. Y las enfermeras, a través de solamente una encuesta, dicen las personas que las acompañan la familia, con quien se ríen, con quien platican, con quien salen, con quien no lo ven como el malito, el cambio es radical. Sí. Y como fisioterapeuta tenemos que brindar esa calidez para trabajar en la terapia. Exacto. Puede llegar el especialista con muchos estudios, pero si a ti te trata, no te escucha, solamente le escucha tu diagnóstico y ya dice, aquí tengo la planilla del diagnóstico, esto es lo que le vamos a hacer. No. Y eso desafortunadamente se perdió mucho en la medicina. No estoy hablando mal de los médicos, pero el cardiólogo, entonces él solamente te mira el corazón. No sé, el ginecólogo solamente te mira la parte pélvica, hormonal, ahí, y ahí se quedó. Y resulta que ellos fueron médicos generales atrás, o sea, ellos se supone que vieron muchas cosas, vieron al ser humano. No estoy diciendo que formulen, pero no me partan el cuerpo en pedazos, o sea, ni tampoco yo soy la de trauma y no voy a mirar nada más sino el trauma, no, o sea, es muchas cosas. Por ejemplo, te decía, en la parte social del paciente, en la parte de alimentación, en la parte de cuántas vitaminas, o sea, qué suplementos tiene también para ayudarlo, ¿no? Su parte emocional, si tiene problemas de socializar, si se siente muy solo. Importantísimo, si duerme o no duerme el paciente. No es lo mismo un paciente que duerma y sea su sueño reparador, a uno que duerma pero se levante más cansado. Entonces, son ese tipo de cosas lo que hacen la diferencia al momento de abordar a un paciente. Claro, en este programa somos fieles creyentes y no nada más el mismo programa, sino cada invitado viene y nos dice lo mismo. Trabajen con los demás, sean empáticos. Nosotros no les decimos que lo digan, ellos vienen y lo dicen porque de verdad hace la diferencia. Profesionales que tienen más experiencia y que hayan hecho así, lo comprueban, los estudios. Síganlo haciendo así, no se queden encerrados en una burbuja en que ustedes todos lo saben. No vamos a saberlo todo nunca. Podemos ir avanzando, ser mejores, pero no podemos hacer lo que hace un nutriólogo, lo que hace un médico. No podemos recetar los medicamentos, no sabemos las dosis, entonces hay que apoyarnos entre todos. Más que nada hay que apoyarnos entre todos para que sigamos avanzando. Y lo más lindo es mostrar la carrera, o sea, la carrera es rehabilitación, básicamente, o sea, es darle la funcionalidad al paciente que la perdió en algún momento o que la está perdiendo, ¿cierto? Entonces, y si te enfocas allí, sabes que la rehabilitación no va solamente en la parte física nomás, vuelvo y te digo, social, en la parte de alimentación, en la parte, todo lo que conlleva un equipo de trabajo grande que tú puedes trabajar con ellos, o sea, y tú puedes ser muy empático, ¿cierto? Y qué bonito es cuando yo veo, por ejemplo, nosotros lo hacemos en Colombia mucho, que hacíamos los casos clínicos, cuando
me llegaba un paciente muy difícil a mí, yo por más de que le hiciera no salía, pero era porque tenía un problema metabólico, entonces, o sea, muchas cosas, nos podíamos sentar médico, psicólogo, nutricionista, odontólogo y fisioterapeuta y discutir el caso del paciente, es decir, ¿qué le falta al paciente? ¿Qué le ves tú que no le veo yo? ¿Qué le ves tú que no le veo yo? Y entonces llegábamos a hacer un plan donde el paciente realmente por todas las áreas no tenía forma de no ser atendido, o sea, no tenía forma de decir, es que me faltó, no, y el paciente realmente se rehabilitaba. Entonces, es eso, es llegar a ese punto, y en algún momento vamos a llegar a ese punto de poder discutir con varios equipos de profesionales sobre el caso de alguien y poderlo ayudar, ¿sí? Bueno, pues ya lo ven, no lo decimos nada nosotros, todos lo dicen. Por favor, practíquenlo así. Quiero hacerte dos preguntas más. Y la pregunta es la pregunta obligada que le hago a todos los participantes, es si haces ejercicio. Bueno, ahí va mi confesión. Okay. Resulta que yo estoy haciendo ejercicio, ¿sí? O sea, tengo un plan con mi novio así de que, ay, vamos a hacer ejercicio, pero las madrugadas me están pegando por el clima, porque yo vengo, no es excusa, pero yo, mi país, de donde vengo yo, de Colombia, mi zona es caliente, o sea, nuestro clima siempre va a hacer calor, siempre va a hacer calor. Yo no estoy acostumbrada al frío, no, o sea, me pega, o sea, yo soy feliz cuando sale el sol, pero cuando es así nublado yo soy triste, o sea, a mí los cambios de clima me pegan emocionalmente. Y él sale y estamos haciendo el programa de ir él trota, yo camino. Yo sí empiezo a caminar en el bosque de Tlalpan, pero pues a las 5:30 de la mañana y la temperatura baja a 5 grados. Sí. Entonces, hay días en que sí digo, sí, por mi salud me paro, y digo, vámonos. Pero últimamente no lo he hecho, entonces él me dibuja el bosque de Tlalpan como si yo corriera mucho. En los estados de WhatsApp siempre aparece en la mañana un monito que se supone que eres tú y tu novio corriendo. Sí. Dice, corremos en pareja, la unión de pareja, pues obviamente son una muñequita porque pues me he quedado dormida. Bueno, lo confieso, pero sí es importante hacer ejercicio. Sí, hagan ejercicio. Ahora, para complementar esto, ¿qué estrategia tú empezarías a implementar para hacer ejercicio en ti, en este caso? Mira, es importante, sí, o sea, yo hacía mucho ejercicio, yo era muy de ejercicio funcional, no CrossFit, ejercicio funcional, lo que era pilates, yoga, todo ese tema lo hacía mucho, pero obviamente pues cambié, aparte que cambié de país, cambié muchos hábitos, entonces lo que yo hago ahorita es caminar, entonces yo camino y te doy unas 5 o 6 vueltas constantes, pero no es caminar de que yo me voy con alguien a hablar, no, ¿qué más? ¿Qué tu día? ¿Y cómo vas? No, eso no es caminar. Caminar es que tú estés mentalizada en caminar en un área especial, como te digo, Bosque de Tlalpan o hay muchos más, ¿sí? Donde yo haga primero un previo calentamiento, estiro y arranco a caminar, ¿sí? De pronto digo, no, pero es que no estoy corriendo, no estoy sudando, no está mi corazón. No, pero tú estás haciendo un ritmo constante que estás haciendo que las frecuencias cardíacas suban y hay como una lomita donde yo tengo que caminar y entonces ahí empiezo yo a hacer más resistencia y empiezo yo a caminar. Pero entonces yo empiezo de esa manera, haciendo caminatas. Ya cuando yo vea que mi caminata, de 1 o 2 semanas, ya es más efectiva, yo ya camino, no me agito tanto, ya le he cogido el ritmo, ya puedo hacer un trote suavecito, pero es de manera progresiva. No es que el que más corra más ejercicio hizo, no es cierto, porque usted puede caminar constantemente más kilómetros que la persona que corrió y puede estar haciendo más trabajo, ¿sí? Y lo que te digo, lo más importante es tener la mentalidad de lo que usted va a hacer. ¿Cómo así? Pues que use unos buenos tenis para caminar, que use la implementación necesaria, ¿cierto? No es lo mismo a salir yo de la casa e ir a comprar la carne, el pollo, lo que necesite de la casa y digo, ya caminé lo del día. No, porque usted no está mentalizado para ir a hacer ejercicio, usted está mentalizado para ir a comprar la carne o el pollo. Y fuera eso está todo el tiempo parando, ¿sí? Entonces su frecuencia cardíaca jamás se va a elevar. Eso se llama actividad física, no ejercicio. Entonces tampoco que hice oficio todo el día y sudé y no sé qué, que barrí, trapié. No, eso tampoco es ejercicio, ¿sí?
¿sí? Eso es actividad física, gasto energético suyo normal, pero no está elevando las frecuencias cardíacas. Entonces es así, es ir a caminar, salga a caminar, o sea, de verdad es una de las cosas que más me agrada a mí y realmente hay gente que le gusta la bici, hay gente que le gusta trotar, hay gente como yo que le gusta caminar. Una invitación a que lo hagan. Ok, y si tienen frío como tú, ¿qué pueden hacer? Ay, Dios mío. Pues miren, yo me llevo mis tenis, obviamente, Claro. me pongo un térmico, me pongo, o sea, de verdad, se parece un iglú cuando vaya, y me pongo mi coipa, ¿sí? Okay. Porque no, pues por el tema obviamente del COVID y todo eso también hay que cuidarnos, Uh-huh. pero la coipa me ayuda mucho a generar calor. Y cuando hace mucho, mucho me pongo un gorrito. Sí, de verdad, ustedes si me van a ver al Bosque de Calpan no me reconocen porque de verdad sí estoy toda disfrazada. Y obviamente mi chamarra, ¿sí? Sí es importante empezar a caminar. Yo a veces me llevo hasta guantes porque 5 grados ya hasta guantes me pongo. Pero apenas hago la primera y la segunda vuelta ya me quito los guantes porque ya produje calor. Pero lo más difícil es levantarse, muchachos. O sea, siendo sincera, lo más difícil es pararse de la cama y decir voy a ir al Bosque de Calpan. Ya después de que usted monta el carro y va al Bosque de Tlalpan, pues ya se le quita el frío, ya se le quita todo. Ya estoy aquí, ya que voy a hacer, pues caminar. Pues sí, ya fluye todo. Exacto. Ok, pues te agradezco muchísimo que hayas venido. No, muchísimas gracias por este espacio, me encanta enseñar. Ustedes me dicen y yo con mucho gusto buscamos más temas y en lo que les pueda ayudar. Claro, en esa parte, a las personas que nos están viendo, díganos de qué más quisieran que habláramos en el episodio. Aquí podemos invitar a Edna para que nos dé más información como esta y como bien sabe muchísimo, nos puede enseñar muchísimas cosas más. Dejaremos en la caja de descripción sus redes sociales. ¿Cómo apareces? En Instagram como @fisio.ednarodriguez. En Facebook aparezco como Edna Rocío Rodríguez, fisioterapeuta. Entonces, en cualquiera de las dos páginas, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Como les decía a Josué, estamos dictando unos talleres, también el fisio que se quiera inscribir con nosotros y quiera seguir este campo de aprendizaje, con muchísimo gusto vamos a dictar muchos más talleres. Ahorita estamos enfocados en ventosas, estoy dictando un taller de ventosas y la licenciada Jennifer un taller respiratorio. Ya este año concluimos esos temas. Ya el otro año vamos a ver muchas más cosas que les pueda, o herramientas que les pueda favorecer a ustedes para su ejercer. En esa parte les estaremos dando la información en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Punto Activo, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Punto Activo Oficial, también en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí vamos a subir toda la información de los talleres que estén dando en Fisiocent. Jennifer, que anteriormente estuvo con nosotros en el episodio, me parece que 10, ella nos habla sobre fisioterapia respiratoria y ahorita pues nos acompaña Edna, que también les puede dar muy buenos talleres. Entonces en nuestras redes sociales van a encontrar toda esa información para que sigan capacitándose y además nosotros compartimos información constantemente de los temas que estamos hablando y que vamos a hablar en un futuro. Ahí pueden ver también quiénes nos van a visitar. Entonces por favor vayan y síganos, denle campanita a esto y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.